¿Qué tal? Buen día, estimados alumnos, ¿cómo están? Vamos a hacer una muy pequeña presentación que consta de unas 5 o 6 diapos, solamente como para hablar un poco sobre los biomarcadores disponibles en el laboratorio para infarto agudo de miocardio, ¿sí? Por supuesto, estos temas los vamos a tratar mucho más en el viernes en la resolución de las guías en el encuentro que vamos a tener. Y por supuesto, cualquier duda la podemos debatir ahí, no hay inconveniente. Lo importante es que, bueno, tengamos un pantallazo por lo menos de lo que podemos utilizar en el laboratorio para diagnosticar un infarto agudo de miocardio. Bueno, esto un poco es lo que venimos hablando durante toda la cursada. Si tenemos que analizar la posibilidad de armar un marcador, un biomarcador, de nuestra preferencia, vamos a pedir que el biomarcador tenga alta sensibilidad. En el caso de un infarto agudo de miocardio, vamos a pedir que tenga muy alta sensibilidad o por lo menos que sea un marcador que se encuentre en alta concentración o sea abundante en el tejido cardíaco. Cosa de que, bueno, ante un sufrimiento cardíaco veamos elevación sérica del marcador que tenga, por supuesto, alta especificidad o que, traduciéndolo, no esté en otro tejido diferente al músculo cardíaco, que sea de liberación rápida. Ustedes saben que el infarto agudo de miocardio es una situación de emergencia en la cual debemos actuar rápidamente, por tanto, nos facilitaría mucho el trabajo tener un biomarcador que rápidamente se eleve en circulación y lo podamos medir. Y también puede ser de utilidad que tenga una larga vida media en circulación para realizar un diagnóstico tardío de ese evento cardíaco, si no fue posible diagnosticarlo en el momento, ¿sí? También siempre es bueno si la técnica, además de todo esto, es rápida, es precisa y, por supuesto, tiene un bajo coste. Todas estas condiciones o características son muy difíciles de hallar en un biomarcador. No se puede tener todo, lamentablemente. Pero vamos a ver que hay varios biomarcadores que pueden darnos la gran mayoría de estas características. Y si no es con uno, podemos combinar dos para obtener por lo menos un buen marcador en conjunto, digamos. Bueno, acá tenemos una curva de elevación de las concentraciones de los distintos biomarcadores, algunos, ¿no? Estas curvas van a encontrar en diferentes bibliografías, se elevan un poquito más tarde, un poquito más temprano, un poquito más alto, ¿sí? Pero más o menos todas, o la gran mayoría, tienen esta forma, ¿sí? Lo que primero se va a elevar en un evento cardíaco suele ser la mioglobina y las CKMB con isoformas de mioglobina, representadas en rojo. Pero vamos a ver que son marcadores que por lo general la mioglobina no lo utilizamos. Se les adelanto, tienen muy baja especificidad bueno, es una proteína que compone todos los músculos del cuerpo. Por eso tiene muy baja especificidad por el tejido cardíaco. Luego vamos a encontrarnos con las troponinas, sobre todo en las ultrasensibles, que también vamos a hablar un poquito. Seguido por la CKMB. En esta van a encontrar que metodologías anteriores de la CKMB no eran tan buenas, pero ahora hay metodologías buenas llamadas CKMB masa. Y bueno, después seguiría la LDH, que es un marcador muy antiguo para infarto de miocardio, pero bueno, puede utilizarse también. Al igual que la TGO, ¿sí? El marcador que utilizamos más que nada para hepatograma, un marcador hepático, antiguamente también se podía utilizar para diagnóstico de infarto agudo de miocardio porque constituía las proteínas de las células cardíacas. Aquí falta la CK total, que tendría una curva bastante similar a la CKMB aquí, ¿sí? Bien. Como podrán ver en el gráfico, están los días que permanecen aumentadas las concentraciones de los marcadores y a la izquierda, o digamos, tenemos una representación de la concentración, el aumento, digamos, en veces que podría tener una de estos biomarcadores. Por ejemplo, en un infarto de miocardio, la CKMB se podría ver 15 veces aumentada su valor de referencia, ¿sí? Para que quede más o menos claro. Y bueno, y en línea morada sería el valor de referencia o la concentración normal de los biomarcadores.
Acá tenemos una tabla comparativa de varios marcadores cardíacos en los cuales vamos a ver, bueno, sus posibles ventajas y desventajas, cuánto tardan en aumentar, cuánto tiempo tardan en disminuir la concentración. ¿Por qué nos interesa que la concentración disminuya o el tiempo de disminución de concentración? Bueno, volvamos al gráfico anterior, por ejemplo. Yo tengo un paciente que tuvo un infarto hace 10 días, ¿no? No podría utilizar la troponina probablemente como un marcador de reinfarto, ¿sí? Porque la troponina suele mantenerse elevada, más que nada también en pacientes, si el paciente tiene un problema renal, más todavía, ¿sí? Suele mantenerse elevada hasta a veces por 14 días. Entonces, no voy a ver, o no me va a servir, no va a ser tan fiable para reinfarto. En cambio, la CKMB disminuye a los 2 días, 3 días, y la CK también, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay veces, hay situaciones específicas en las cuales un marcador que puede no ser tan bueno para un diagnóstico primario, puede servirnos, por ejemplo, para una situación de reinfarto, ¿sí? Entonces, esa es una situación que nos va a interesar y está puesta en esta columna en la cual vemos normalización, ¿sí? De los valores de las concentraciones séricas de los distintos marcadores. Básicamente, bueno, podemos diferenciarlos. Aquí ya empezamos a ver troponina ultrasensible, en las cuales vemos que una gran característica de este cuadro es que ambas troponinas son específicas, lo vamos a mencionar nuevamente más adelante. Bueno, vemos que la CK puede estar en corazón, pero también puede estar en músculo esquelético, y ahí tenemos problemas de sensibilidad, perdón, de especificidad. La SKMB, si hablamos, es bueno, es la isoforma del corazón, pero también puede verse en músculo esquelético, pequeñas concentraciones. Y bueno, y la hemoglobina, como mencionábamos, es muy amplia distribución, es un marcador muy antiguo, hoy en día no se utiliza. Es muy raro verlo que se utilice para diagnóstico de infarto. Sí tiene algunas situaciones particulares, como las que mencionaba anteriormente, pero no para diagnóstico de infarto comúnmente en una guardia por primera vez. Bien. Bueno, y en esta columna vemos también que, como decíamos, las troponinas son específicas de lesión cardíaca. La CQMB, si es una CQMB metodología masa, tiene mucha especificidad también y es prácticamente específica de lesión cardíaca, si es la CKMB masa, ¿no? No la antigua. Y bueno, y vemos que la CK y la mioglobina sí pueden verse elevados con, con patología en otros tejidos musculares. Tenemos el aumento, troponina 3 a 4 horas, la troponina ultrasensible es mucho más rápida, hay publicaciones que hablan de 2 horas o menos, yo por lo general digo 2 horas para mantenerme seguro, y bueno, y las demás sí ya se elevan 2 o 3 horas, la mioglobina es muy rápida también, pero tiene esos problemas, esos inconvenientes como mencionamos. Por otra parte, vemos que la mioglobina, por ejemplo, es la que más rápidamente desciende y también sí nos podría servir para reinfarto, como la CK y la CKM de masa. Bueno, y lo que comentamos se resume un poco en esta última columna de cuándo solicitarlo, ¿sí? Hay marcadores que no se recomiendan solicitar solos como la CK, ¿sí? Siempre que solicitemos CK se recomienda solicitarlo con CKMB, por ejemplo, para aumentar la especificidad. Lo mismo que la mioglobina, ya sola no se recomienda. Se recomienda con troponina para tener también un diagnóstico precoz y para situaciones de reinfarto. Pasando a las troponinas, porque creo que tal vez es el marcador que más utilicen o más estudien en esta parte de la carrera, en esta unidad de tamizaje. Es necesario que sepamos que la troponina, bueno, utiliza o está involucrada en la función contráctil del músculo. Las bandas de miosina y de actina van a traccionar una sobre otra para cortar la fibra muscular y producir la contracción, ¿sí? En este caso del músculo cardíaco. La unión entre las bandas de actina y miosina se va a ver mediada por la estructura de las troponinas, la estructura que forman las troponinas. Hay tres tipos de troponina: troponina C, la troponina T y la troponina I.
Cuando tengamos alguna lesión del corazón, vamos a tener lisis o ruptura de estas fibras musculares y se van a liberar estas proteínas a circulación. Vamos a poder medirlas y de esta manera identificar una necrosis de músculo cardíaco o un infarto, hablando más directo. Tenemos entonces, como mencionamos, las fibras de actina y miosina con la estructura del complejo de troponina, ¿sí? Mediando la contracción. Aquí tenemos la distribución. Ven que ahí tenemos la fibra de actina, el complejo troponina constituido por troponina I, troponina C y troponina T, y bueno, la tropomiosina. La particularidad es de que las troponinas están en todos los músculos, perdón, el músculo esquelético también. Pero la troponina I y la troponina T tienen una estructura de aminoácidos diferente en el tejido cardíaco, lo que nos da especificidad. Realizando o diseñando los ensayos de troponinas cardíacas, nos ahorramos toda esta parte de las troponinas del músculo esquelético. Digamos, los hacemos específicos para detectar solo las troponinas las troponinas T e I del músculo cardíaco, ¿sí? A pesar de que los otros músculos poseen troponinas, no poseen la misma troponina que el músculo cardíaco. Entonces, tenemos una alta especificidad para el diagnóstico y la medición de troponinas. La troponina de alta sensibilidad básicamente podemos decir que tiene el mismo fundamento que la troponina común. Hoy en día se recomienda troponina de alta sensibilidad, está disponible, no en todos los lugares, pero es un test muy superador, tiene la misma especificidad que una troponina de diseño anterior, pero con una sensibilidad muchísimo más elevada, a veces hasta 10 veces más. En concentración, ¿no? No en sensibilidad, sino en detección de concentración mínima o de límite de detección, como se dice. Esta generación de troponinas ha permitido además establecer unos pequeños deltas de troponinas que nos ayudan a tomar conducta y a ver la severidad del infarto, que no lo vamos a analizar en este encuentro, obviamente, es tema de otra asignatura, no de tamizaje. Nosotros nos vamos a conformar con hablar solamente del diagnóstico. La troponina de alta sensibilidad, si vemos esta figura, nos podría ayudar a detectar. Si vemos en esta curva, tenemos los niveles normales de troponina, comienza la isquemia y la micronecrosis de las células cardíacas y comienza a aumentar marcadamente la concentración de troponina en circulación. Estos ensayos nos permitirían captar esta zona, ¿sí? Donde las troponinas no se encuentran en una gran concentración aún, como para ser detectada con un método anterior, antiguo, pues bastante nuevo también. Y se calcula que podríamos tener un 10% más de pacientes detectados que utilizando un ensayo tradicional de troponina. Además, los detectamos en esta zona y podemos prevenir daños más severos, ¿sí? Ocurridos por la necrosis del infarto agudo de miocardio. En resumidas cuentas, la troponina de alta sensibilidad va a tener mayor precisión diagnóstica que las troponinas convencionales. Y por supuesto, vamos a reducir significativamente el tiempo para el diagnóstico. Mucho, mucho tiempo vamos a reducir el diagnóstico. Tal vez yo les puedo decir una hora y una hora puede no parecer mucho, pero en una situación de infarto o de miocardio, una hora es muchísimo tiempo. Como decíamos, determina concentraciones 5 a 10 veces menores que las troponinas tradicionales. Sigue siendo muy específica para el infarto de miocardio, tanto o más que una troponina tradicional, pero bueno, la mejora en la sensibilidad es muy alta, ¿sí? Bueno, y hasta acá llegamos. Era solamente para comentar un poco y entrar en ritmo con toda la parte de marcadores cardíacos. Nos vemos el viernes en el encuentro para resolver la guía y por supuesto cualquier duda que tengan o cualquier comentario sobre esta presentación me escriben y lo charlamos, no hay problema. Que tengan buena semana.